Si por favor toma sus Biblias conmigo y abrirlas en el libro de Judas, la carta de Judas. Hoy consideraremos 3 versos, apenas, versos 8 al 10. Gracias al pastor Aaron por predicar la palabra fielmente el pasado domingo. Mientras estuve fuera, pude conectarme y escuchar y fui muy animado. Así que espero que usted venga esta mañana aquí con la idea de que usted no está aquí solamente para tomar, sino para servir, para edificar a los santos. Así que donde quiera que usted esté, tenga eso en mente en sus oraciones, en sus conversaciones. Estamos aquí para hacer la iglesia y animarnos unos a otros. Esta mañana vamos a estar viendo Judas 8 al 10, pero para formar el contexto vamos a leer del 8 al 13. Judas escribe, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, y lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 peces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si recuerda, aunque la intención original de Judas era escribir sobre nuestra común salvación, no pudo. En el verso 3 escribió, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación común, me ha sido necesario escribiros exhortándonos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, él había querido escribir sobre la paz que tenemos en Cristo, pero en lugar de eso, debido a las circunstancias, se vio obligado a escribir sobre la guerra de la que ahora son parte los que están en Cristo. La guerra de que usted y yo somos parte. La razón de este cambio viene en el verso 4. Judas nos dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos aquí en Judas es una carta sobre la apostasía, sobre la apostasía de aquellos que a pesar de que están muy cerca de la fe, por una razón u otra, al final deciden apartarse de ella. Ahora bien, algunos apóstatas entran en la iglesia, hacen una profesión de fe y luego, por alguna razón u otra, la abandonan, dejan la iglesia y nunca vuelven a entrar. Este tipo de personas no intentan permanecer en la iglesia encubiertos, no siguen proclamando a Cristo y están bajo el radar. Son honestos por quienes son incrédulos y no son una amenaza a la iglesia. Sin embargo, existe otro grupo de apóstatas que, habiendo rechazado la fe, permanece en la iglesia y como resultado, lo sepan o no, se convierten en agentes de Satanás. Estos son aquellos que niegan a Cristo interiormente y simulan exteriormente ser religiosos. Son aquellos que actúan como si creyeran en las escrituras, mientras que al mismo tiempo comienzan a socavarlas, pervertirlas con sus hechos doctrinales. Esas son esas personas que Judas les está hablando aquí, que han pasado encubiertamente en la iglesia. Judas 12
los describe así. Esos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente o sin temor con vosotros. Estos son los que en el servicio a la iglesia participan de la mesa del Señor. Dice que lo hacen sin temor. Los llama manchas en vuestros ágapes. Esos hombres son como rocas gigantes, escondidas bajo el agua, cerca de la orilla del océano, que con el tiempo harán naufragar a la iglesia si no son detectados. Así que Judas está escribiendo para desenmascararlos a esos apóstatas. Él quiere que la iglesia pueda discernir. ¿Cómo podemos discernir a alguien que está en la iglesia y no está en Cristo y que busca destruirla? Bueno, pues dice que lo desenmascaremos, dice que contendamos ardientemente por la fe. Y hace esto porque en el cuerpo principal de la carta es lo que dice, los versos 8 al 16, pero esa descripción empieza en el verso 5 y va hasta el verso 16. Muchos comentaristas han señalado a Judas, le encanta enseñar de tres en tres. Siempre nos da tres descripciones o tres acciones o tres ilustraciones. De hecho, empieza en el primer verso, dice que le escribe a los llamados, a los santificados y a los guardados. Y luego ora, misericordia, paz y amor, los sean multiplicados. Él describe a los apóstatas en el verso 4 como impíos, que convierten el libertinaje a la gracia de Dios y niegan nuestro Dios único soberano en nuestro Señor Jesucristo. En el verso 5 al 7 da tres ilustraciones del juicio que caerá sobre los apóstatas, los judíos que fueron liberados de Egipto y luego destruidos a causa de su incredulidad en el verso 5. En el verso 6, los ángeles caídos, que actualmente se encuentran encadenados para el juicio. Y verso 7, los habitantes de Sodoma y Gomorra, que actualmente están sufriendo castigo mientras esperan el día del gran juicio. Versos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 tenemos un grupo de tres. Y en los versos 8 al 10 no es diferente. Tenemos tres acciones de un apóstata, seguidas en el verso 11 por otro grupo de tres ejemplos de un apóstata, que será para la próxima semana. Y ahora consideraremos los versos 8 al 10. Son tres acciones. Recuerde, el apóstata dice algo, tiene una profesión de fe, pero ¿cómo lo podemos desenmascarar? Judas dice, esto es lo que hacen. Miren lo que hacen. En el verso 8 nos da estas tres acciones y en el verso 9 tiene un argumento del mayor al menor para hacer su punto, seguido por el verso 10, que es una declaración de conclusión. Así que esto es para exponer la naturaleza de los apóstatas y su influencia. Comenzaremos con la primera, el engañoso desafío de los apóstatas. El engañoso desafío de los apóstatas, verso 8. Estos son unos versos interesantes. Judas 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, si vuelve al verso 4, habla de esos que han entrado a la iglesia encubiertamente y nos da las tres ilustraciones. Dice, soñadores, mancilla la carne, rechaza la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿En qué son engañosos? Bueno, son engañadores porque afirman tener autoridad mediante sueños, de su propia inspiración, sus visiones. ¿Y cómo son desafiantes? Bueno, desafían a Dios, profanando la carne, rechazando la autoridad. Y también desafían a Dios, blasfemando contra lo glorioso o las potestades superiores. Y ahora, ¿por qué soñadores? La razón es porque los apóstatas tienen un problema. Se mantienen en la iglesia,
pero no se aferran a lo que la iglesia enseña a través de la escritura, así que no tienen la misma autoridad. Pero el apóstata permanece en la iglesia porque quiere obtener influencia y poder, dinero, y el fundamento de esa autoridad son sus sueños, algo fuera de la palabra. Esa es donde mantiene su posición de autoridad. Pueden obtener autoridad de varias maneras, diciendo que son expertos en la palabra, o la teoría de la crítica de la raza, el movimiento LGBTQ. Todos en el mundo han adoptado esto. Los expertos creen que la iglesia también debería hacerlo. Se aferran a su aparente conocimiento superior. La iglesia católica es un ejemplo de esto. La gente en las bancas no pueden saber lo que el sacerdote sabe y el Vaticano sabe. Esto es una interpretación especial, más allá de la Biblia, o son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Quizás alguna nueva interpretación. O pueden hacer lo que Judas dice aquí, que apelan a sus propios sueños, a sus propias experiencias. ¿Cómo puedes argumentar contra de eso? Esos son soñadores para justificar sus estilos de vida, sus enseñanzas, sus deseos. Apelaron a sueños como fuente de su autoridad, como la fuente de su autoridad. Y tenemos que ser cuidadosos porque la Biblia no descarta todos los sueños. De hecho, José y Daniel eran interpretadores de sueños. Fue un rol significativo en sus vidas. José fue el soñador. El profeta Joel predijo que en los últimos días los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. En Joel 2:17. Así que la escritura no descarta todos los sueños. Sin embargo, solo porque usted haya tenido un sueño o afirma haber tenido un sueño, quizás tuvo uno la noche pasada, eso no significa que automáticamente valida lo que usted diga o haga. La escritura advierte contra el uso de los sueños por parte de los falsos profetas. Vaya conmigo a Deuteronomio 13:1. La advertencia va hasta Moisés, siendo Moisés un profeta. Deuteronomio 13. Moisés nos advierte de estos soñadores y dice, verso 1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Esto es alguien que reclama que ha tenido una visión o algo especial. Verso 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Esto puede ser seguir a otro Dios o que ha creado otro Dios con el mismo nombre. Es su versión de Jesús, su versión de Dios, lo que sea que sea. Si un profeta hace esto, dice Moisés, vayamos a otros dioses y sirvámosles. Verso 3, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso es interesante. ¿Cuál es la gran protección? Es amar a Dios. Si amamos al Señor, amamos su palabra, estamos protegidos de eso que ofrecen una palabra diferente. Verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Verso 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Si alguien está en la congregación, en la asamblea local, y si está diciendo que ha tenido sueños o tiene señales y prodigios y es contrario a la palabra de Dios,
Esto es algo que debe disciplinarse la iglesia, debe ser confrontado y tiene que detenerse. O considera Jeremías 23:25. Esto es lo que dice Jeremías. Yo he oído los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Verso 27. ¿No piensan cómo hace que mi pueblo se olvide de mí y de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Balaam? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Verso 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ese es el problema. Están mintiendo y usando sus sueños como una fuente de autoridad. Nunca fueron llamados, Dios no los envió, no tienen las calificaciones, se enorgullecen, despían a la gente y no dan ni el más mínimo beneficio. Ese es el tipo de soñadores que Judas está hablando. Existieron en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Jeremías, en la iglesia primitiva y también existen hoy. Dos ejemplos. El carismático televangelista Kenneth Copeland ha compartido varios relatos de sueños que él cree que fueron divinamente inspirados o significativos para su ministerio. Uno de ellos llegó en 1979. En este sueño tuvo una visión de un poderoso mover de Dios y se le mostró un vistazo del poder y la influencia que formarían parte de su ministerio. Como usted ha de esperar, este sueño se ha utilizado con bastante frecuencia como confirmación de su obra en el movimiento de la palabra de fe. En otro sueño, Copeland afirmó haber recibido confirmación de que las promesas de Dios incluyen bendiciones financieras y prosperidad. Y por supuesto, como se podrá imaginar, Copeland ha utilizado este sueño para reforzar su enseñanza sobre la teología de la prosperidad, que anima a sus seguidores a dar a su ministerio para que aquellos también puedan experimentar bendiciones financieras. Todo por un sueño. ¿Alguien escucha a este hombre? Bueno, su iglesia afirma tener alrededor de 2,000 asistentes todos los domingos y sus conferencias suelen atraer de 5,000 a 10,000 personas. Y sería negligente si no mencionara también que su patrimonio neto, según Google, que siempre está correcto, ronda los 300 millones. Es un soñador bastante exitoso. Un día delante del Señor, si no se arrepiente, será como la paja. Desaparecerá para siempre. Bill Johnson, que es el pastor de la iglesia Bethel en Redding, California, es otro pastor actual que a veces cita sueños como fuente de autoridad. En su libro El poder sobrenatural de una mente transformada, relata un sueño que tuvo en el que vio un campo grande y seco, que se transformaba en un jardín exuberante y fértil. Y él lo interpretó como una metáfora de reavivamiento y transformación espiritual y usó esta visión para ilustrar su mensaje sobre el potencial de Dios para traer vida y crecimiento en áreas que podrían parecer estériles o sin vida o sin esperanza. Suena bien, quizás está bien, pero realmente necesitamos este sueño para saber que Dios puede traer vida y crecimiento en áreas que son estériles y sin esperanza en nuestra vida. Claro que no.
En otro caso, Johnson describe una visión que tuvo en su libro Cuando el cielo invade la tierra, que vio un portal abierto en el cielo, lo que interpretó como una señal divina de un mayor acceso a la presencia de Dios y al poder de Dios. El libro de Hebreos nos dice que ahora, como resultado de la obra de Cristo, nos acercamos al trono de la gracia con confianza, Hebreos 4:16. Pero Johnson dice que como resultado de su visión, ahora tenemos un acceso más grande. La obra de Cristo no fue suficiente para el trono de la gracia. Podemos acercarnos de una manera más profunda y de una manera más significativa. Un soñador. ¿Alguien escucha a Bill Johnson? Bueno, su iglesia afirma tener 11,000 miembros. Y solo el ministerio de música, que influye la mayoría de las iglesias evangélicas modernas, habría recaudado poco más de 18 millones solo en el año 2023. Otro soñador bastante exitoso. Y sin embargo, como ellos están dispuestos a ver más allá de las escrituras, en realidad se están engañando a sí mismos y a otros con sus enseñanzas equivocadas y sus comportamientos equivocados. ¿Los soñadores existen hoy? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo los evaluamos? ¿Cómo los desenmascaramos? Lo primero es bastante claro. Si dicen algo más allá de la escritura, sobre la escritura o contrario a la escritura, ese es un falso profeta. Pero también podemos ver sus acciones. Judas dice, si estos hombres que son soñadores mancilla la carne, rechaza la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Profanan la carne, mancilla la carne, es decir, se involucran en conducta lujuriosa y corrupta como Sodoma y Gomorra. Se dan a la inmoralidad sexual. Aparentan ser algo frente de las personas, pero si usted busca un poquito más allá de la superficie, encontrará muchos deseos lujuriosos y gran inmoralidad sexual. Es un comportamiento sexual corrupto. Si ve esto, es un falso profeta. Segundo, rechaza la autoridad. Y creo que significa que están dispuestos a negar o ir más allá de la clara enseñanza de la Escritura. Ellos confían en esto. Como dice en Judas 4, que niegan a su Maestro y Señor Jesucristo. Claro, profesan seguir a Cristo, pero por sus enseñanzas, su conducta y todo lo que hacen, niegan el señorío de Cristo. Si usted ve esto, puede saber que es un falso profeta. Y por último, esto es un interesante. Dice que blasfeman contra las potestades superiores o literalmente blasfeman en el griego doxas, que significa glorias, es lo que significa. Doxología, ¿entendemos eso? Ahora, la interpretación de lo que Judas quiso decir aquí son varias. No es algo que siempre tenemos, pero si sigue el contexto aquí, en verso 8 y 9, y si ve la referencia cruzada de Segunda de Pedro, vaya a Segunda de Pedro para entender lo que él quiere decir aquí. Segunda de Pedro 2, verso 10. Pedro escribe aquí acerca de aquellos que actualmente están siendo guardados para juicio, los apóstatas. Y si recuerda, Judas y Segunda de Pedro son bastante similares. Y esto es lo que dice Pedro acerca de ellos. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en la inconcupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío o la autoridad. Y luego los describe así: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, la misma palabra gloriosa. Y luego continúa diciendo, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El contexto otra vez, estamos hablando de los ángeles. En Judas 8 es el mismo patrón, porque en el verso 8 acusa a los apóstatas de blasfemar potestades superiores. Y también hay una referencia del arcángel Miguel. ¿Cuáles son estas glorias?
Estamos hablando de ángeles aquí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo son estos falsos maestros blasfemadores de ángeles? ¿Cómo blasfeman los ángeles? Esto es parte de sus acciones malvadas. Si usted entiende el rol de los ángeles, tanto la teología judía como la cristiana, los ángeles eran considerados como mediadores de la ley divina. Están relacionados con la ley. Varios versos que le podemos enseñar en Deuteronomio 33. Encontramos a Moisés contando la historia de Israel antes de su muerte y sale del panorama. Le recuerda a los israelitas el momento en que Dios descendió en el monte Sinaí y entregó la ley. Y dice esto en Deuteronomio 33:2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir las esclareció, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Cuando Dios descendió para dar la ley, puede imaginarse la escena, habían 10,000 santos. Era como fuego. En segundo lugar, Pablo en Gálatas 3:19 también se pregunta, ¿por qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y también otra conexión entre la ley y los ángeles, Hebreos 2:1. Por esta razón, escribe el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra, dicha por medio de los ángeles, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios la lee a través de ángeles, que es perfecta, que no puede ser cambiada, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, abandonamos la verdad del Evangelio? No podemos. Y finalmente, una última. Vaya a Hechos 7. Esto es de palabras de Esteban antes de ser apedreado. Eso es lo que él dice a los que lo ejecutaron. Hechos 7:51. Esto es bastante valiente. Le dice, duros de cerviz e incrédulos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de alguien de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis o la cumplieron. Dicho de otra manera, blasfemaron contra las glorias al rechazar la ley. Y esto es lo que Judas tiene en mente. Este tipo de personas rechazan la autoridad porque tratan la ley como inmunda. No les importa del rol dado a los ángeles para guardar la ley. Los ángeles están bajo Dios y las órdenes de Dios. Si Dios da la ley, los ángeles siguen esa ley. Y hacer algo contrario a eso es como blasfemar a los ángeles, enseñando falta de respeto, contenido por algo que ellos consideran santo. Es una ofensa a estos seres santos y poderosos. La aplicación es muy simple. Tengan mucho cuidado de aquellos que quieren guiarte espiritualmente a través de sueños y viven de una manera que contradice bíblicamente los principios de la palabra de Dios, que viven orgullosos. Podemos citar a Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esos soñadores que tienen especial revelación. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Los falsos profetas, no hay mansedumbre, hay orgullo, soberbia, y dicen tener revelación más allá de la palabra de Dios. Santiago dice, eso es falta de humildad, eso es un falso profeta, es un lobo vestido de oveja. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el verdadero líder? Es el hombre que se humilla a sí mismo bajo la palabra de Dios. Es el hombre que sabe que esa autoridad no va más allá de esto. Es el hombre que sabe que no tiene sabiduría aparte de la sabiduría de Dios y se ha humillado bajo esto. La aplicación es dada por Pablo en 1 Timoteo 1:18. Esos son los verdaderos pastores. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, ahí es donde pertenecen. Y mire esto, para que aprendan a no blasfemar. Esos apóstatas que subieron una vez con Pablo, ahora han rechazado la palabra, enseñando algo contrario. Tienen que ser entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar, no burlarse de la palabra de Dios. Así que la obligación es simple. Si hay un profeta, un soñador que se levanta, de ustedes que tienen millones de seguidores en YouTube, que muchos lo siguen, que tiene enseñanza especial, la Biblia dice en Deuteronomio, no le escuches, no lo sigas. Están separados para destrucción y los que le siguen también. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto es, como mencioné, un argumento para, para hacer el punto de lo que ya iba diciendo. Y la segunda es la discreción divina de Miguel. Quisiéramos que tuviéramos más información de esto, pero tengo la misma Biblia que usted y no tengo más que decir que lo que dice aquí. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, verso 9, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué está pasando aquí? Este tipo de versos te hace entender que hay mucho más allá de lo que usted puede saber, algo que no tenemos más información. El Señor y sus santos contendiendo por la fe. Judas está haciendo un argumento del mayor a menor, un contraste con el comportamiento de los falsos maestros apóstatas y el comportamiento del arcángel Miguel. Y la ocasión para este fuerte contraste lo encontramos precisamente en otro texto apocalíptico, que algunos lo tienen titulado La Asunción de Moisés. Y en ese texto, que es de la tradición judía, después que Moisés murió, Satanás quiso reclamar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? No lo sé. Quizá quiso hacer algo parecido a la Iglesia Católica. Usemos el cuerpo de Moisés como un ídolo para ser adorado. O quizás recordará la ocasión. Moisés debía ser enterrado y nadie debía saber la localización de su cuerpo. Y Satanás quiso reclamarse probablemente al reclamar y que se supiera dónde estaba. Y sería una rebelión. Los comentaristas judíos creen que aquí Satanás no estaba solamente desafiando la autoridad de Dios, sino argumentando que Moisés no se merecía o no se merecía el haber sido enterrado.
Dios le dio un entierro propio, pero Satanás, que quiere siempre desafiar la autoridad de Dios, quería reclamar el cuerpo de Moisés como un desafío directo a Dios. Y esto es interesante, que, que Dios no está lidiando con esa situación, sino Miguel. No sé cómo se debió haber hecho eso. Pudo haber sido como una lucha libre aquí en la tierra. Pero aquí dice que si Miguel, que era un ángel, ni siquiera en medio de una batalla con Satanás por el cuerpo de Moisés pronunció un juicio blasfemo contra él, ¿cuánto más deberían estos apóstatas negarse a blasfemar a los ángeles con su irreverente desprecio de la ley de Dios? El ejemplo de Miguel enseña al creyente la importancia de la humildad y de confiar en el poder de Dios en lugar de la autoridad personal cuando se retrata de asuntos espirituales. Incluso Miguel, quien era mucho mayor en autoridad, conocía su lugar de sumisión. Y por tanto, el punto es, usted también debería hacerlo. También debería los apóstatas. En realidad, este punto está incluso envuelto con el significado del nombre de Miguel, que significa ¿quién como Dios? La respuesta es nadie. Miguel lo sabía. Había límites a su poder y autoridad. No hay límites para el poder y autoridad de Dios, quien es omnisciente. Miguel no sabe todo, Dios lo sabe. Y por eso dice, el Señor te reprenda, el Señor traerá el castigo sobre ti. Él no hacía nada fuera de la voluntad de Dios, era cuidadoso. Quizás quiso decir algo, quizás quiso traer juicio sobre Satanás, pero no podía ir más allá de su lugar, de su orden. Por eso simplemente dice, el Señor te reprenda, Satanás. Y esto es en un contraste grande con los apóstatas. Miguel mostró una especie de discreción divina al confiar en el juicio del Señor. Ahora, una aplicación rápida, especialmente para los carismáticos modernos que se creen que pueden andar por ahí reprendiendo a Satanás y a los demonios. Si ni siquiera Miguel puede hacer esto, ¿quién es mayor en autoridad si Miguel, que se apareciera de repente hoy, se nos caería el rostro? Si Miguel se rehusó a blasfemar, ¿quién nos creemos nosotros que somos? No tenemos una posición de autoridad ni poder para hacer esto. En Efesios 6 vemos la guerra entre las batallas espirituales. No es una guerra ofensiva, sino defensiva. Eso es lo que tenemos que pelear. Miguel sabía su lugar. Salmo 8:5 dice que nosotros hemos sido hechos menores que los ángeles. Ese es nuestro lugar. No es más alto, sino menor que los ángeles. Así que nos humillamos a nosotros mismos en medio de esto. Otra cosa que podemos aprender es que cuando nos encontremos en un conflicto o en un desacuerdo, sigamos el ejemplo de Miguel, ejerciendo dominio propio. No es fácil seguir el ejemplo de Miguel con nuestros hermanos creyentes o los de afuera y queremos pronunciar juicio, pero aquí vemos el ejemplo. No, no. Cuida tus palabras de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor es quien reprende. Humíllate y arrodíllate bajo el poder y la soberanía y el señorío de Dios. La justicia y el juicio pertenecen a Dios, no a ti. Nosotros confiamos como Miguel que un día
El Señor hará todo justamente, juzgará con justicia. Un verdadero maestro tiene todo lo que necesita para enorgullecerse, pero se mantiene humilde. En cambio, los apóstatas, a diferencia de los ángeles, no ejercen ningún tipo de autocontrol y nos lleva al último punto. Y es para hacer este punto, es la desastrosa indiferencia de los apóstatas. Vemos cómo blasfeman, rechazan. Y veremos el fin para esos apóstatas, Judas 10. Pero eso es un contraste grande, completamente opuesto a lo que leímos de Miguel. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Sabe lo que creo que está diciendo ahí? Si ellos tuvieran un vistazo de a quién están blasfemando, entenderían y sus bocas se callarían. Ellos están hablando más allá de la palabra de Dios. Y esta es la única manera que podemos explicarlo. Cosas que no conocen. Blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales por aquellas cosas que ellos saben. Eso es lo que se usará al final un día para su destrucción de esos hombres, porque han abandonado la ley de Dios y la han reemplazado por su propio instinto caído. Se están comportando de una manera completamente opuesta a la de Miguel. Son simplemente animales irracionales. Es lo mismo que decir que operan puramente por deseo, por instinto. El instinto de la carne no están controlados por el espíritu, sino por la carne. ¿Cuál es su fin? La destrucción. Serán como la paja. No importa cómo se vean sus vidas ahora, cuánto dinero hagan, cuán confiados estén, su final es quemarse como pajas. Judas dice que serán precisamente las cosas de las que están más orgullosos las que al final los conducirán a su juicio y destrucción. ¿Y cuál es la aplicación de esto? ¿Qué debe la iglesia verdadera tomar de esa sección de Judas 8 al 10? Que tiene muchas cosas, blasfemar a los ángeles, apostasía y todo esto. ¿Qué debemos tomar? Bueno, debe ser una humildad que tenga como prioridad el estudio de la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Esto es lo que nos lleva. Esto nos debe dirigir, esto nos debe enseñar. No yo mismo, no una revelación especial de alguien aquí, sino de una interpretación cuidadosa y correcta de la palabra de Dios. Somos corregidos por la palabra nos dice cómo vivir, es lo que nos hace más como Cristo. No tenemos nada que ofrecer aparte de la Escritura. Esta es la prioridad. Y por eso es que debemos tener una actitud de aprendizaje que esté arraigada a una interpretación cuidadosa y correcta de las Escrituras. Y una última aplicación que debo mencionar en conexión con nuestra lectura bíblica. Hagamos todo con unidad. Creo que una de las razones por la que los ángeles aman la ley de Dios es porque saben lo que produce. Cuando tiene una iglesia que está sometida a la palabra de Dios, hay unidad. La unidad toma lugar, hay bendición, Dios es honrado. Cuando los falsos maestros son introducidos, ¿qué traen? Caos, desorden. Los ángeles ven eso. Satanás cayó y ellos vieron el desorden y lo odiaron. Pero cuando Dios da su ley, su palabra, ellos saben que si que eso es lo que crea unidad, adopción. Cristo es honrado. Así que no debemos blasfemar a los ángeles, pero someternos a la autoridad de Dios en cada área de nuestras vidas. Ora conmigo. Padre, te agradecemos por tu palabra. ¿Es todo suficiente? ¿Es todo lo que necesitamos? Señor, ayúdanos a meditar en este día y noche, a construir nuestras vidas en esto.
Oro que esta iglesia, Señor, se someta completamente a ti. Protégenos, Señor, de enseñanzas falsas que buscan infiltrarse a la iglesia, por falsos profetas que se infiltran en la iglesia. Ayúdanos a contender por la fe que se nos dio una vez, Señor, por los santos, para que seamos puestos apartes, para que usted sea glorificado. Te agradecemos esto, Padre, y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.